Hola, muy buenos días. Les saluda el pastor Jorge Guzmán. Soy pastor de la Primera Iglesia Bautista de Puerto Vallarta y para mí es un placer poder estar con ustedes aquí en el Tiempo con Dios. Quiero invitarle a que no deje de hacer su tiempo con Dios, de que siga firme y ahora pues ya estamos terminando el mes y en este pues pasaje tan hermoso que hemos visto del Éxodo y ahora con las cartas de Pedro vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a hacer la lectura que nos toca el día de hoy y entonces vamos a meditar en su palabra. Primera de Pedro 1, 18 al 25. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, acabamos de leer el pasaje de la primera carta de Pedro en el capítulo 1, verso 18 al 25. Y esta carta es muy impresionante ya que el apóstol Pedro está hablando a los cristianos que están siendo pues probados, algunos de ellos perseguidos, algunos de ellos pasando por pruebas muy pero muy fuertes. Y la idea de Pedro, del Espíritu Santo principalmente usando a Pedro, es llevarles una palabra de aliento. Pero a veces cuando nosotros pensamos en una palabra de aliento, quisiéramos que las palabras que nos dicen sean palabras que nosotros queremos oír, que nos animen, como las motivaciones que existen ahora, ¿no? Va uno a una conferencia de motivación, va uno tal vez con un médico, un psicólogo, y nos dicen, tú puedes, tú haz lo que sientes en tu corazón, y muchas de esas cosas que pues de repente todos queremos oír. Sin embargo, Pedro pues es cristocéntrico y en este pasaje hace pues una invitación a todos los cristianos, primeramente a los cristianos de aquel tiempo, y les habla de dos temas muy importantes. El primero habla de la preciosa sangre de Cristo y en el segundo habla de que hemos sido renacidos, está hablando de la regeneración por la palabra de Dios. Y cuando él está tocando este tema, entonces está diciendo que no debemos de ignorar, que no pertenecemos ya al estilo de vida que teníamos antes, que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y cuando estamos hablando de nuestra vana manera de vivir, estamos hablando de que nuestra vida sin Cristo es una vida vana, sin propósito, sin fruto. Es un estilo de vida muerto. Y lo compara con, con un rescate, dice, una comparación que no deberíamos de hacer, pero está haciendo una comparación para medir el tamaño o el precio del rescate. Dice que nosotros no fuimos rescatados con oro ni con plata como se rescataban a los esclavos de aquel tiempo o se compraban a las personas. Hay mucha gente que compraba la libertad de otros por compromiso, o había esclavos inclusive que juntaban dinero y que ellos mismos pagaban por su libertad. Pero dice el apóstol Pedro, quiero recordarles que nosotros fuimos rescatados de una manera vana de vivir, no por oro ni por plata.
sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos hablando de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de lo más valioso del cielo, de lo más valioso que puede tener Dios mismo al hacerse hombre y en su forma como hijo ha dado el rescate por nosotros. Recordando un poquito allá en el Éxodo, cuando Dios les dio las órdenes de presentar los sacrificios, ellos tenían que presentar un sacrificio de un cordero joven, sin mancha, y tenían que derramar su sangre, y de esa manera ellos podían obtener el perdón de sus pecados y renovar sus votos con el Señor. Pero ahora el rescate fue por toda la humanidad, y el rescate de la humanidad nos incluye a nosotros. Dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora se ha hecho efectivo, y eso es algo que tú y yo tenemos que valorar demasiado. En lo personal, pues yo viví una vida vana, equivocada, además de vana que no tenía razón, pues una vida de alcoholismo, de drogas, de sexo desordenado, de mentiras, de vanagloria, queriendo ser más que los demás, y pues teniendo una soberbia incontrolable. No podía yo entender lo que era el sacrificio de Cristo. Pero una vez que vino el dolor, que vino el Espíritu Santo a tocar mi corazón y me mostró que sin Jesucristo no soy nada, me rendí, y entonces tuve la oportunidad de entregarle mi vida al Señor y permitir que ese rescate se hiciera efectivo a través de su sangre preciosa. Creo que todos nosotros hemos pasado por una situación en la que no entendemos el plan de Dios, pero hay algo que es muy importante. Él ha dado su sangre preciosa para que tú y yo seamos salvados. Y lo primero que sucede una vez que fuimos salvados, viene una regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, re significa otra vez, y regeneración significa otra vez empezando, o en el principio otra vez. A esto nosotros le llamamos el nuevo nacimiento. Ahora Pedro está hablando del nuevo nacimiento como algo muy, muy especial. Dice que nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad. Primero obedecimos a Dios, nos dimos cuenta de nuestra maldad, vino el arrepentimiento, y después de ese arrepentimiento de verdad, cuando hay un arrepentimiento genuino, que es muy diferente al remordimiento. El remordimiento es algo que me siento mal, pero lo vuelvo a hacer. Y el arrepentimiento es cuando de veras estoy cansado, cuando estoy dolido y ya no quiero volver a ese camino. Entonces, en ese momento se efectúa la salvación, y junto con la salvación viene la regeneración, a lo que le llamamos el nuevo nacimiento. Dice el tiempo con Dios que hemos sido purificados en nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos sido renacidos, regenerados? Bueno, hay una persona nueva en nosotros. El Espíritu Santo viene a posar en nuestras vidas, y yo tengo que valorar dos cosas. Yo viví de manera vana. Yo viví equivocadamente sin Cristo, sin Dios, perdido, y ahora por la sangre de Jesucristo yo he sido salvado. Esa salvación trae consecuencias positivas. ¿Qué tipo de consecuencias positivas? Ahora yo tengo una capacidad que viene del cielo para perdonar. Tengo una capacidad que antes no tenía, que viene también del cielo y por medio del Espíritu Santo, para poder amar a otras personas, a todos, incluyendo a mis enemigos. El apóstol está diciendo, debido a que hemos recibido esta gracia, debemos amarnos los unos a los otros como entrañablemente. Tenemos que amarnos entrañablemente, dice, de corazón
puro. ¿Por qué de corazón puro? Porque el Señor nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha dado un nuevo corazón. Hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, no como lo hicimos, lo que pasó cuando nacimos de nuestros padres terrenales, sino que ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, vive y permanece en nosotros. Entonces tenemos una capacidad impresionante que tal vez la gente no pueda entender, de amar, de perdonar y de amar entrañablemente de corazón puro. ¿Se imagina lo que es eso? Entrañable de corazón puro. Y todo esto por la palabra de Dios. Aquí viene mi aplicación. Tal vez usted y yo, en un principio, a la hora de ser cristianos, de recibir al Señor como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, hubo una gran emoción, hubo una sensación diferente que nunca antes habíamos vivido. Tal vez pedimos perdón a personas que habíamos dañado, tal vez perdonamos a personas que nos lastimaron. Ahora la salvación es algo maravilloso y estamos viviendo en un gozo, pero mucha gente, una vez que fue salvada, se queda ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es convertirnos en discípulos de Cristo y tenemos que leer su palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que profundizar en ella. Y el apóstol Pedro está diciendo que gracias a la palabra nosotros podemos llegar a amar y a valorar esa salvación. Porque dice que como nosotros somos como la hierba del campo que en la mañana crece, florece, a la tarde se seca. Bueno, pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios es incorruptible. Entonces, cuando yo alimento mi corazón de la palabra de Dios, entonces me voy a dar cuenta de la voluntad de Él. Y mediante a su voluntad, ahora yo puedo amar, puedo perdonar, puedo entrañar. Entrañar, cuando dice que amemos entrañablemente, quiere decir que aún puedo tener sentimientos de dolor cuando mi hermano tiene dolor. Y también puedo tener sentimientos de amor cuando aquella persona tiene odio para mí. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús vive en mi corazón y la palabra me lo enseña. La palabra me enseña cuál es el camino que tengo que seguir y de esa manera yo puedo llevar una vida cristiana correcta. Pedro le estaba escribiendo a personas que estaban siendo dañadas, que estaban siendo lastimadas, posiblemente en la misma iglesia se estaban criticando y se estaban dañando. Sin embargo, Pedro les dice tal vez las palabras que ellos no querían oír. Les dice, hemos sido salvados, rescatados por la sangre de Cristo, algo que no tiene valor, algo que su valor humano no lo puede alcanzar. El valor que tiene la sangre de Cristo es solamente Dios lo podía tener. Debido a eso, nosotros ahora tenemos que amar, cuidar, respetar a todos los demás. No importa lo que te hayan hecho. Él perdonó nuestros pecados. Él nos salvó de la vana manera de vivir y ahora es tiempo de reconciliación. Si tienes a alguien que te ha dañado, perdónalo. Si dañaste a alguien, ve, pídele perdón. Si hay personas a tu alrededor que son difíciles de tratar, búscalas con el amor de Jesucristo y ámalas entrañablemente. Deseo que este mensaje de la Biblia te haya edificado como me ha edificado a mí y busquemos hacer siempre la voluntad de Dios. Vamos a hacer esta oración donde te voy a invitar a que dispongamos nuestro corazón para el perdón y para el arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos estas palabras que tú nos has dado a través de la Biblia. Señor, ayúdanos a valorar cada día el rescate por nuestras almas, el rescate por la vana manera de vivir que llevamos. Y ahora, Señor, nos has sentado en un lugar privilegiado. Te rogamos que cada vez que nosotros nos desviemos de tu camino, que tu Espíritu Santo exhorte a nuestro corazón. Y ahora, Señor, por ese nuevo nacimiento, por esa nueva oportunidad que nos has dado, queremos empezar a construir amistades,
a construir hermandad y ya no más dolor y engaño. Perdonamos a quienes nos han dañado y pedimos perdón a quienes nosotros hemos lastimado. Señor, labra tu presencia en nuestra vida. ¿Para qué? Para que hagamos siempre tu voluntad. Estamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues te invito a que sigas adelante y muchas gracias por atender este tiempo con Dios. Que Dios te bendiga.